Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico, de esos que te recargan las pilas y te ponen una sonrisa en la cara. Si son nuevos por aquí, si acaban de descubrir este pequeño rincón virtual, un saludo enorme y una bienvenida aún mayor. Me llamo y en este canal hablamos de un poquito de todo lo que me gusta, de esas cosas que me apasionan y que me gusta compartir con ustedes. Pero como ya sabrán, mi debilidad son las series y las películas. Y hoy prepárense porque nos vamos de viaje, directamente a Turquía. Sí, ya sé lo que están pensando. A lo mejor les vienen a la mente imágenes de playas exóticas bañadas por el sol del Mediterráneo, o los paisajes de ensueño de la Capadocia, con sus globos aerostáticos pintando el cielo de colores. Pero hoy vamos a explorar un universo diferente, un universo igual de rico y fascinante, el de las series turcas. Y no me refiero a esas telenovelas de sobremesa que veíamos hace años. No se equivoquen. Las series turcas han evolucionado una barbaridad, han dado un salto cualitativo impresionante y, créanme, tienen unas tramas que te atrapan desde el primer segundo, que te hacen desvelarte hasta las tantas de la madrugada y que te dejan pensando en la historia durante días. He estado investigando a fondo, he dedicado muchas horas a ver muchísimas series, y hoy les traigo una selección de títulos que estoy segura, los van a enganchar por completo, que los van a hacer descubrir un mundo nuevo de entretenimiento. Así que si están buscando algo nuevo para ver, algo que los saque de la rutina de las series americanas o europeas, algo que les ofrezca una perspectiva diferente y les sorprenda, quédense conmigo. Este es el lugar indicado. Antes de empezar y como siempre, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan descubriendo series nuevas, si valoran las recomendaciones personalizadas y si quieren seguir recibiendo más vídeos como este, por favor, suscríbanse al canal. No les cuesta absolutamente nada, es solo un clic, pero a mí me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes, a seguir dedicando tiempo y esfuerzo a traerles lo mejor del mundo de las series y películas. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en el apasionante mundo de las series turcas. Empecemos con una serie que personalmente me encantó, que me fascinó desde el primer momento y que me dejó con ganas de más, Dirilis, Ertuğrul, o Resurrection, Ertuğrul. Esta serie es un drama histórico épico, de esos que te transportan a otra época y te hacen sentir parte de la historia. Narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y, nada menos que el fundador del Imperio Otomano. Si les gusta la historia, si disfrutan con las batallas épicas, si les atraen las intrigas palaciegas, si les gustan los personajes complejos, con sus luces y sus sombras, esta serie es absolutamente para ustedes. No se dejen intimidar por la duración, lo sé, son muchísimos episodios, pero les aseguro que cada uno de ellos está lleno de acción, drama y una producción impecable. De verdad, la ambientación es espectacular, te hace sentir que estás viviendo en el siglo XIII. Los trajes son impresionantes con todo lujo de detalles, y las coreografías de las batallas son de primer nivel, te dejan sin aliento. Además, la historia está muy bien documentada, es muy rigurosa con los hechos históricos y te permite aprender un montón sobre la historia de Turquía y el origen del Imperio Otomano, una de las potencias más importantes de la historia. Si buscan una serie que los transporte a otro mundo, que los tenga al borde del asiento, que los haga vibrar con cada batalla y que los emocione con cada romance, Dirilis, Ertuğrul, es una apuesta segura, una serie que no los va a defraudar. Les recomiendo que le den una oportunidad, no se arrepentirán. Ahora, cambiemos de registro, démosle un giro a la rueda y pasemos a algo un poco más moderno, pero igualmente adictivo, igualmente cautivador, Karasevda, o Amor Eterno. Esta serie es un drama romántico de esos que te tocan la fibra sensible, que te hacen suspirar, que te hacen llorar y que te dejan pensando en el amor verdadero. Cuenta la historia de amor entre Kemal, un joven de clase media, un chico humilde y trabajador, y Nihan, una chica de una familia adinerada, una joven elegante y sofisticada. Su amor, como se podrán imaginar, se ve truncado por las diferencias sociales, por los prejuicios de la época y por un matrimonio forzado que separa a Nihan de Kemal, obligándola a casarse con alguien que no ama. Años después se reencuentran en circunstancias inesperadas, en un contexto completamente diferente, y su amor renace con más fuerza que nunca, como una llama que nunca se apagó. Pero como suele suceder en estos casos, el destino y las intrigas familiares se interpondrán en su camino, poniendo a prueba su amor y obligándolos a luchar contra viento y marea.
Karasevda es una serie llena de pasión, de drama, de secretos y de giros inesperados que te mantienen enganchado desde el principio hasta el final. La química entre los protagonistas es palpable, es electrizante, te hace sufrir con ellos cada obstáculo que tienen que superar, te hace celebrar cada momento de felicidad y te hace creer en el amor verdadero. Si son fans de las historias de amor imposibles, de los dramas que te hacen llorar a mares, de las series que te tocan el corazón, Karasevda es su serie, no lo duden ni por un segundo. Además, la banda sonora es preciosa, es emotiva, te mete aún más en la historia y te hace sentir cada emoción de los personajes. Preparen los pañuelos porque los van a necesitar. Sigamos con otra joya de la corona de las series turcas, Yerde o Insider. Esta serie es un thriller de acción, un drama policial, de esos que te mantienen al borde del asiento, que te hacen morderte las uñas y que te dejan sin aliento. Cuenta la historia de dos hermanos, Sarp y Umut, que fueron separados al nacer por circunstancias trágicas, y que crecieron en mundos completamente diferentes, sin saber de la existencia del otro. Sarp se convierte en policía, un agente de la ley honesto y valiente, y Umut, por su parte, termina convirtiéndose en un miembro de la mafia, un criminal despiadado y peligroso. Sin saber que son hermanos, se enfrentan en bandos opuestos de la ley, en una lucha sin cuartel que pondrá a prueba su lealtad y su humanidad. Yerde es una serie llena de suspense, de acción trepidante, de giros inesperados que te dejan boquiabierto y de personajes ambiguos, que no son ni buenos ni malos, sino que se mueven en una escala de grises. Te mantiene en vilo desde el principio hasta el final y te hace cuestionar quiénes son los buenos y quiénes son los malos, quiénes son los héroes y quiénes son los villanos. Las actuaciones son increíbles, los actores son impecables, y la trama es súper inteligente, muy bien construida, te atrapa por completo y no te suelta hasta el último episodio. Si les gustan las series de policías y ladrones, con un toque de drama familiar, con un montón de intriga y con un ritmo frenético, Yerde es una serie que no se pueden perder, una serie que los va a mantener enganchados a la pantalla durante horas. Y ahora, para cambiar un poco de ambiente, una serie que combina drama, comedia y romance, una combinación explosiva que funciona a la perfección, Erkencikus o Pájaro Madrugador. Esta serie cuenta la historia de Sanem, una joven que trabaja en una tienda de comestibles, una chica sencilla y soñadora, y que sueña con convertirse en escritora, con plasmar sus historias en papel y compartirlas con el mundo. Un día, por casualidad, empieza a trabajar en una agencia de publicidad, un mundo completamente nuevo para ella, y allí conoce a Khan, el hijo del dueño, un fotógrafo aventurero, un espíritu libre que ha recorrido el mundo con su cámara y que vive la vida al máximo. Entre ellos surge una atracción irresistible, una conexión inmediata, pero su relación se ve complicada por las diferencias de personalidad, por los malentendidos y por las intrigas de sus compañeros de trabajo que intentarán separarlos a toda costa. Erkencikus es una serie fresca, divertida y romántica, que te hace reír a carcajadas y suspirar a partes iguales. La química entre los protagonistas es innegable, es palpable, te enamora desde el primer momento y te hace creer en el amor a primera vista. Si buscan una serie ligera, entretenida, que les levante el ánimo, que los haga sonreír y que los transporte a un mundo de fantasía, Erkencikus es la opción perfecta, una serie que los va a enamorar. Además, los paisajes de Estambul son preciosos, son espectaculares, te dan ganas de viajar allí al instante y de perderte por sus calles llenas de historia y de encanto. No podemos olvidarnos, por supuesto, de Mutesem-YZYL, o El siglo magnífico. Esta serie es otro drama histórico, otra superproducción turca que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. Narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes y poderosos del Imperio Otomano, un líder visionario que expandió las fronteras de su imperio y que dejó un legado imborrable en la historia. La serie se centra en su relación con Hürrem Sultán, una esclava que llegó al harén y que, gracias a su inteligencia, su belleza y su astucia, se convirtió en su esposa y consejera, una figura clave en la corte otomana. La serie explora las intrigas palaciegas, las luchas por el poder, los romances prohibidos y las decisiones que marcaron el destino del imperio, todo ello con un rigor histórico y una producción impecable. Mutesem-YZYL es una serie lujosa, dramática y llena de personajes fascinantes, tanto históricos como ficticios, que te atrapan desde el primer momento. La producción es impecable, los decorados son grandiosos, los trajes son espectaculares, con todo lujo de detalles, y las actuaciones son de primer nivel, los actores están increíbles en sus roles. Si les gusta la historia, los dramas de época y las historias de amor y poder, Mutesem-YZYL
es una serie que los va a enganchar por completo, una serie que los va a transportar al siglo XVI y que los va a hacer vivir la historia en primera persona. Prepárense para pasar horas y horas viendo esta serie, porque es realmente adictiva, una vez que empiecen no podrán parar. Y para terminar con mi lista de recomendaciones, les traigo Ask Memnu o Amor Prohibido. Esta serie es un drama romántico, un melodrama clásico, de esos que te hacen sufrir, que te hacen llorar y que te dejan con el corazón roto. Cuenta la historia de Bihter, una joven y bella mujer, una chica sofisticada y ambiciosa, que se casa con Adnan, un viudo rico y mucho mayor que ella, un hombre poderoso y respetado en la sociedad. Bihter, sin embargo, se siente atraída por Belul, el joven y apuesto sobrino de Adnan, un chico carismático y seductor, y entre ellos surge una relación prohibida, un amor clandestino que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Ask Memnu es una serie intensa, dramática y llena de pasión, que explora temas como el amor, el deseo, la infidelidad, la culpa y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Las actuaciones son excelentes, los actores están increíbles en sus roles, y la trama te mantiene en vilo desde el principio hasta el final, te hace sentir cada emoción de los personajes y te hace reflexionar sobre la naturaleza humana. Si les gustan los dramas románticos con un toque de tragedia, con un montón de intensidad y con un final que te dejará sin aliento, Ask Memnu es una serie que no se pueden perder, una serie que los va a marcar para siempre. Advertencia, preparen los pañuelos, porque van a llorar a mares, esta serie es un torbellino de emociones. Bueno, ahí lo tienen, mi selección personal de series turcas que, en mi humilde opinión, son absolutamente imperdibles, joyas de la corona que merecen ser vistas y disfrutadas. Hemos recorrido dramas históricos épicos que nos transportan a otra época, romances imposibles que nos tocan el corazón, thrillers de acción llenos de suspense que nos mantienen al borde del asiento, comedias románticas ligeras que nos levantan el ánimo y dramas intensos que nos hacen reflexionar sobre la vida y el amor. Espero que esta lista les haya dado ideas, que les haya servido de inspiración para encontrar su próxima serie favorita, para descubrir un nuevo mundo de entretenimiento. Recuerden que esta es solo una pequeña muestra de la gran variedad de series turcas que existen, un abanico de opciones para todos los gustos y preferencias. Hay muchísimos otros títulos que merecen la pena ser vistos y estoy segura de que cada uno de ustedes encontrará algo que les guste, algo que los enganche y los haga disfrutar. Lo importante es darle una oportunidad a estas series, abrir la mente y el corazón y descubrir un mundo nuevo lleno de historias fascinantes, de personajes inolvidables y de emociones intensas. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo, por haber dedicado su tiempo a escuchar mis recomendaciones. Espero que les haya gustado, que les haya resultado útil y que les haya servido para descubrir nuevas series. Si tienen alguna otra serie turca que les guste, alguna joya escondida que no haya mencionado, por favor déjenla en los comentarios. Me encantaría saber qué otras series están viendo, qué les está gustando y descubrir nuevos títulos para agregar a mi lista. Compartir es vivir y me encanta aprender de ustedes. Y ahora el llamado a la acción final, el momento de la verdad. Si les gustó este vídeo, si disfrutaron con mis recomendaciones, por favor, denle un me gusta, compartan el vídeo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo, así no se perderán ninguna de mis recomendaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós.